movimientos relativos. Pues la idea es la siguiente. Imagínense que estoy analizando el movimiento de esta partícula B, pero esa partícula B la estoy viendo desde dos sistemas de referencia. Acuérdense que mi sistema de referencia vendría simplemente un monito parado aquí con dos cosas, un reloj y una arena. ¿Okay? De paso aquí les pongo también un sistema cartesiano. Una cosa que es importante que ustedes diferencien entre sistema de referencia y sistema cartesiano o sistema coordenado. Aquí mi sistema coordenado es cartesiano, pero posteriormente en las próximas clases puede haber sistemas de referencia, sistemas coordenados y coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Pero por default usualmente pongo sistemas coordenados cartesianos. Pero aquí lo importante es el sistema de referencia. Entonces aquí tengo un sistema de referencia fijo, aquí lo estoy indicando, y aquí tengo un sistema de referencia móvil, ¿sí? Que también vendría representado por otra persona, con su reloj y con su regla. Pero esta persona no está fija. Me estoy suponiendo que este cuerpo, esta persona es sujeto a un movimiento de traslación. No necesita saber qué traslación, es curvilínea, pero debe ser traslación, es decir, no debe haber rotación. ¿Está claro? Y lo que va a ocurrir es que quiero ver cómo relacionar lo que este observador, este sistema de referencia y este otro sistema de referencia observan el movimiento de la partícula B. ¿Está claro? ¿Sí? Dense cuenta que de ahí primero tengo una ecuación vectorial. Esa ecuación vectorial me dice que el vector de posición, déjenme empezar por acá, el vector de posición de B como función del tiempo va a ser igual al vector de posición de A como función del tiempo más el vector de posición de B respecto de A como función del tiempo. ¿Está claro? ¿Sí? Dense cuenta que esa ecuación es una ecuación vectorial, no depende de sistemas coordenados. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si mi objetivo es relacionar las velocidades y aceleraciones que estos dos observadores, que estos dos sistemas de referencia observadores ven en la partícula B, pues darse cuenta que esta relación me va a servir para eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo. ¿Sí? Me quedaría. Y aquí voy a poner también una indicación acerca del sistema de referencia. ¿Sí? X, Y, Z me va a indicar que el sistema de referencia es el fijo, mientras que X, T, Y, T, Z, T me va a indicar que es el sistema de referencia sujeto a traslación. ¿Está claro? Entonces, ya, la derivada de R de B con respecto al tiempo, con respecto al sistema de referencia X, Y, Z va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? De R de A como función del tiempo más R de B respecto de A como función del tiempo. Todo esto debe ser con respecto al sistema de referencia. Creo que empiezo con O, ¿sí? También tengo el punto O. Debe decir A. Ok, bueno, está bien. Entonces derivo ambos lados. Dense cuenta que esto no tengo problema alguno. Esto vendría siendo la velocidad del punto B, ¿sí? Como función del tiempo y respecto al sistema de referencia O, X, Y, Z, ¿sí? Es decir, el sistema de referencia fijo. Aquí tendría que ser una cosa semejante. Tendría que decir que esto sería la derivada de R de A con respecto al tiempo y con respecto al sistema de referencia fijo también. Aquí me quedaría la derivada de R de A, de B respecto de A, perdón, de B respecto de A en función del tiempo y respecto al sistema de referencia fijo. ¿Sí? Aquí no voy a tener problema con Dense cuenta, esto me representaría, el primer término me representaría
la velocidad del punto de A como función del tiempo y respecto al sistema de referencia fijo. ¿Sí? Donde voy a tener que hacer algo importante va a ser aquí. ¿Claro? Lo que voy a encontrar va a ser lo siguiente. Déjame ponerlo en azul. ¿Sí? Lo que voy a encontrar es que la derivada de R de B respecto de A con respecto al tiempo y respecto al sistema de referencia fijo va a ser igual a la derivada de R de B respecto de A con respecto al tiempo y con respecto al sistema de referencia sujeto a traslación. ¿Sí? O T, X. Bueno, aquí más bien es A. ¿Sí? A, XT, YT, ZT. ¿Sí? Claro, tengo que probarlo. Yo tengo que hacer eso. Si puedo probar este resultado, esto me diría que aquí, déjame ponerlo en azul, me diría más, y esto dense cuenta que no es otra cosa más que la velocidad de B respecto de A respecto al sistema de referencia sujeto a traslación. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces esto lo tengo que probar. Déjenme ponerlo aquí. Sería más la velocidad de B respecto de A. Bueno, también esto es función del tiempo. Déjenme ponerlo que esto es función del tiempo. ¿Sí? Como función del tiempo. Como función del tiempo. Y respecto al sistema de referencia sujeto a traslación. XT, YT, ZT. ¿Ok? Esa sería la ecuación que me permitiría relacionar. ¿Sí? Todavía no lo he probado. Pero lo que quiero es que ustedes vean qué es lo que me dirían. Me dirían que la velocidad que este observador ve, B de ver, no de B de la bien, ¿sí? B en el punto, en la partícula B es igual a la velocidad que este mismo observador ve en la partícula A más la velocidad que este observador que está sujeto a traslación, y eso es importante, porque si estuviera sujeto a rotación no sería lo mismo, ¿sí? Ve en la partícula. ¿Claro? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la clave de que esto sea cierto? ¿Sí? Dense cuenta. Aquí estoy calculando la derivada de este vector. ¿Sí? La derivada del vector R de B respecto de A. Lo estoy comparando cuál sería la derivada de este vector respecto a este sistema de referencia fijo o respecto a este sistema de referencia sujeto a traslación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se dan cuenta? Y una de las cosas que es importante es que podría escribirlo de esta forma. Podría decir que este vector de posición, R de B, respecto de A, ¿sí? Vendría siendo, vamos a ponerle a una X de B respecto de A por el vector unitario I más Y de B respecto de A por el vector unitario J más Z de B respecto de A por el vector unitario K. ¿Sí? ¿Ok? Pero dense cuenta que una cosa que es importante es que si mis sistemas de referencia están sujetos a traslación, entonces las direcciones de los vectores, las direcciones de los ejes coordenados, que también viene siendo la dirección de los vectores unitarios, son iguales. Se cuenta que la dirección de X es igual a X de T. ¿Sí? La dirección de Y es igual a Y de T. La dirección de Z es igual a Z de T. Como está sujeto a traslación, puede decir que traslación significa ausencia de rotación. Si no rotan, significa que a lo largo del tiempo van a permanecer siempre iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Que a la hora que derivo con respecto, vamos a decir, calculo la derivada de R de B respecto de A, respecto al tiempo, respecto al sistema de referencia fijo, ¿sí? Pues esto me va a dar igual a la derivada de X de B respecto de A respecto al tiempo por el vector unitario I, más la derivada de Y de B de A con respecto al tiempo por el vector unitario J, más la derivada
de z de a con respecto de a, con respecto al tiempo, por el vector unitario k. ¿Sí? Pero como mis vectores unitarios son iguales en ambos sistemas, dense cuenta que una cosa que es importante, creo que no sé si se los haya comentado, las derivadas de funciones escalares, dense cuenta que estas son funciones escalares, son independientes de mis sistemas coordenados. ¿Okay? Les puse el ejemplo aquel, por ejemplo, de una cantidad que es una escalar, que era la temperatura en el cuarto. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Seguro que no? Sí. Les comenté lo siguiente: imagínense que de pronto tuvieron un termopar localizado en el centro del pizarrón y tuvieron un exhibidor de cuánto fuera la temperatura del cuarto. Evidentemente, si lo hiciera sobre un periodo de tiempo largo, un día, pues ustedes esperarían que en la mañana, en la madrugada, estuviera muy frío, pero ahora que llegan a las 7 estaría probablemente frío, pero conforme avance el día se iría incrementando. ¿Sí? Y en la noche empezaría bajando otra vez. Entonces les sugería que hubiera varios sistemas de referencias. Acuérdense, sistemas de referencias vendrían siendo, por ejemplo, en caso de temperatura, dense cuenta que no necesitaría ni reloj. Bueno, reloj sí lo necesitaría, pero no necesitaría reloj. Simplemente estaría viendo el exhibidor que me dijera cuál es la temperatura. ¿Está claro? Y les sugería que pudiera haber varios sistemas de referencia. Una persona que estuviera simplemente parada aquí viendo cuál es el exhibidor. Otra persona que estuviera moviéndose en línea recta de aquí a allá, viendo cuál es el exhibidor. Otra que estuviera haciendo ruedas alrededor del ciclo, viendo cuál es el exhibidor. Todos esos serían diferentes sistemas de referencia. ¿Sí? Podría haber una persona, si ustedes quieren, más extraordinaria, que al mismo tiempo que está viendo el exhibidor y estuviera girándose de su propio eje, como si fuera un bailarín. ¿Sí? Lo que verían todas esas personas verían dado que la temperatura es una cantidad escalar, la velocidad de variación de la temperatura sería la misma para todos, si es que lo hacen bien. ¿Sí? Entonces, es exactamente el argumento aquí. Estas cantidades son escalares, entonces estas cantidades no dependen. Ahorita aquí está con respecto al sistema de referencia fijo, ¿sí? Pero como no dependen de qué sistema de referencia sea, entonces esto lo puedo poner como la derivada de x de b respecto de a con respecto al tiempo, respecto al sistema de referencia que está sujeto a traslación. ¿Sí? Ahora, aquí está mi vector unitario y, pero ese vector unitario es igual, tiene la misma dirección en ambos sistemas de referencia. ¿Sí? Después, ¿qué me quedaría? Me quedaría aquí la derivada de y de b respecto de a, respecto al tiempo, respecto al sistema de referencia sujeto a traslación. Sujeto a traslación. ¿Sí? Por el vector unitario más la derivada de z de b respecto de a con respecto al tiempo y respecto al sistema de referencia sujeto a traslación. ¿Ok? ¿Y esto qué vendría siendo? Vendría siendo igual a la derivada de r de b respecto de a con respecto al tiempo y respecto al sistema de referencia sujeto a traslación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Claro? Con eso me permite relacionar lo que este observador ve, ¿sí? Que vendría siendo esto, ¿sí? Con lo que este observador ve en la partícula B, es esta parte, aquella parte del lado izquierdo de la ecuación, con lo que este observador ve en la partícula, es este término, y lo que este observador, focalizado en A, ve en la partícula B. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, la siguiente parte es muy fácil. Ya me di cuenta de que mis velocidades, cuando derivo una cantidad vectorial respecto a un sistema de referencia sujeto a traslación, da lo mismo que esté fijo o que esté sujeto a traslación. ¿Sí? Entonces, si esto es la velocidad, la aceleración va a ser muy sencilla, porque ¿qué voy a tener? Voy a tener que la aceleración de B como parte del tiempo y
respecto al sistema de referencia fijo va a ser igual a la derivada de la velocidad de v como función del tiempo respecto al sistema de referencia fijo. ¿Sí? Y que esto me quedaría igual a la derivada con respecto al tiempo de la velocidad de A como función del tiempo respecto al sistema de referencia fijo más la velocidad de B respecto de A o respecto al tiempo respecto al sistema de referencia sujeto transversal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Dense cuenta que yo no tengo problemas. Esto me quedaría igual a la derivada de la velocidad de A en función del tiempo respecto al tiempo y respecto al sistema de referencia fijo o X, Y, Z. ¿Sí? Aquí tendría un poquito de contradicción. Dense cuenta por qué. Estaría calculando la derivada con respecto al tiempo de un vector que sería la velocidad de v respecto de a, ¿sí? Que está calculado respecto al sistema de referencia sujeto a traslación, ¿sí? Pero esa derivada ahora está con respecto al sistema de referencia fijo. ¿Ok? ¿Claro? Entonces, siempre que vean que de pronto este vector que está expresado que está expresado con respecto al sistema de referencia está siendo derivado con respecto al sistema de referencia, puede haber un poquito de problema. En nuestro caso no va a haber problema. Cuando lleguen a cinemática al cuerpo rígido, allí sí va a haber un serio problema que va a dar lugar a lo que se llama aceleración política. Aquí afortunadamente no tengo problema. Déjenme decir por qué. ¿Por qué probé? Porque probé previamente, esto lo hice para el vector de posición, pero es válido para cualquier vector. La derivada de un vector con respecto al sistema de referencia fijo es igual a la derivada del mismo vector con respecto al sistema de referencia sujeto a transmisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Pues significa que, déjenme hacerlo así rápidamente. Significa que esto puedo quitarlo y puedo decir que es con respecto a xt, yt, zt. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, si tengo esto, ¿qué me quedaría? Me quedaría que esto sería igual a la aceleración, a la aceleración de A como función del tiempo respecto al sistema de referencia fijo, más la aceleración de B respecto de A como función del tiempo. Estos son vectores, ¿sí? Y respecto al sistema de referencia sujeto a observación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esas son mis dos ecuaciones fundamentales. Solo que están, vamos a decir, déjenme indicar cuáles son. Una es este lado derecho, el lado izquierdo, perdón, y otra es ese lado derecho. ¿Sí? Hagan de cuenta que lo que está no existe. Y la otra sería el lado derecho de esta ecuación, y de este otro lado sería, perdón, el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho de la ecuación. Hagan de cuenta que lo demás no existe. ¿Está claro? ¿Sí? Dense cuenta, yo recuerdo que la primera vez que vi este tema en mi clase dinámica, dije, ¿para qué me enseñan esto? Si al final de cuentas es lo mismo. La razón fundamental es prepararlos para cuando no sea lo mismo. ¿Está claro? ¿Sí?